Capítulo 5, Aroma. Todos los días volvía a su dormitorio y él estaba allí. Listo para perforar su cerebro con insultos y quejas, estaba comenzando a succionarle la vida. Terminaba sus lecciones y regresaba a la habitación de premio anual para completar su tarea, sabiendo que la biblioteca estaría demasiado repleta hasta cerca de las 8 de la noche, y él siempre estaba allí. Solo esperando, su lengua húmeda y preparada para irritarla con sus discusiones que podían durar minutos u horas, dependiendo enteramente de cuán obstinados estuvieran ambos en ese momento. Siempre eran las mismas palabras desdeñosas. Asquerosa. Perra. Sangre sucia. Sangre sucia. A veces le dolía, y a veces no tanto. Estaba desarrollando lentamente una inmunidad hacia ellas, pero de vez en cuando él le tiraba algo nuevo y eso la descolocaba completamente. Entonces, Hermione le daba con todo lo que podía otra vez. Eran muy parejos, ella pensó, pero después de una semana de dolores de cabeza agudos y la voz de él retumbándole en los oídos, había tenido suficiente. En el 8º día de la estadía de él, un viernes, durante su clase de aritmancia, Hermione tuvo una epifanía que llegó con la voz de su madre. Nada molesta más a un bully si tú no reaccionas. O mejor aún, sé buena con él. Nunca le había prestado tanta atención a esos tontos consejos que los padres suelen dar, ya que la mayoría de las veces no era beneficioso, pero este podía utilizarlo. Era claro que Malfoy la provocaba porque estaba aburrido y si ella se negaba a reconocerlo o simplemente jugaba bien, lo iba a dejar desconcertado. Y si se irritaba demasiado, podía encerrarlo en su dormitorio hasta que se calmara. Nunca había atesorado tanto a su varita. Solo 2 clases más y habría terminado el día. Y él estaría allí. Esperando. Y ella lo ignoraría. No importaba cuánto la molestara, no reaccionaría. No tenía que reaccionar en la manera en la que él esperaba. Solo faltaban pociones y herbología, y así podría poner a prueba su pequeña teoría con el insulso cretino. Había 455 azulejos entre la cocina y el baño. Todos blancos, y 56 estaban agrietados. Le había tomado 3 días para confirmar ese hecho, si no fuera por la mugrosa Granger que lo interrumpía y tenía que volver a verificar. Había regresado a las baldosas del suelo de nuevo. Había 97 en total, 38 en su cuarto y había supuesto que en la otra habitación habría la misma cantidad. Por supuesto, que excluía el dormitorio de Granger. Había tratado de entrar 2 días atrás, pero había sentido la misma sensación de ardor que en la puerta principal. Se había despertado a las 2 de la mañana ese día, después de una noche tempestuosa. Más pesadillas, y estaban empeorando cada vez más. Sus ojos se habían ido de forma automática a la cabecera de su cama para estudiar su obra de arte, tal como lo hacía cada mañana con anticipación. En la versión actual, había 6 marcas de su lado y 5 en la de Granger. Según su memoria, y recordando que había algunos días en el que habían discutido más de una vez, suponía que era viernes. Había llegado el viernes por lo que este se convertía en su 8º día en el infierno. Por lo menos mantenía la noción del tiempo. Más o menos. En realidad, hubiera sido más sensato marcar el día en su cabecera en vez de llevar la cuenta de sus discusiones. Pero qué mierda. Estaba ganando, así que se quedaría como estaba. Salió de la cama, se cambió y fue en busca de algo para hacer. Para contar. Solo hasta que Granger regresara para que pudiesen tener su contienda habitual. Granger. Su aroma estaba en todas partes, nublaba la atmósfera como una niebla de verano. El jabón de té de árbol que usaba, una pizca de lluvia de verano y lo que él había finalmente establecido a cereza. Dulce con un poco de picante. No del todo desagradable, solo jodidamente sofocante cuando tenía que inhalarlo todo el día. Incluso su aroma se había filtrado a su dormitorio, y ahora estaba permanentemente atorado en algún lugar entre sus senos nasales y su lóbulo frontal. No podía escapar de ella, y estaba arrastrando su cerebro hasta la locura un poquito más rápido. Hizo su camino hacia la sala común,
agarró su tazón habitual de cereales con una manzana y buscó algo para contar, pero no había nada. Así que simplemente se quedó mirando el reloj, y observó cómo los minutos pasaban hasta que ella llegó a 20 minutos para las 4, como siempre hacía. Como un reloj. Su pequeña silueta se deslizó dentro de la sala y él le esbozó una cruel sonrisa. Que el juego comience. Buenas tardes, sangre sucia, saludó con bravuconería, no estaba particularmente molesto cuando ella no reaccionó. Tardaba un poco en que la sacara en un nivel de quicio que disfrutaba, y cómo estuvo nuestra ratona de biblioteca favorita. ¿Cómo estuvieron tus clases hoy? Bien, gracias, respondió de manera uniforme, tomando su lugar habitual en el sofá. Él titubeó. ¿Qué? ¿Acaso hoy no había un vete a la mierda, Malfoy? Te hice una pregunta. Y te di una respuesta, respondió tranquila, demasiado tranquila en realidad. No es suficientemente buena, la criticó, caminando hacia ella. Hermione se encogió de hombros. Fue un movimiento sencillo y sacó algunos pergaminos para iniciar su tarea. La ley de hielo, un desafío. Estaba bien, él podía jugar a eso también. Tarde o temprano ella iba a reaccionar. Tenía que hacerlo. Estaba esperando ver la chispa en sus ojos y las réplicas agudas por más de una hora. Draco quería eso. De hecho, lo anhelaba. ¿Qué mierda es esto? Él espetó, arrebatándole el pergamino de las manos, y examinándolo críticamente. Incluso escribes como un mugle deforme, no pueden los sangres sucias tener una caligrafía decente. Ella ni siquiera lo miró, solo sacó un libro de su bolso y comenzó a leer. Él arrojó su tarea a un lado y le gruñó. No me engañas, Granger, dijo lentamente, parándose directamente delante de ella, y se cruzó de brazos. Sé lo que estás haciendo. Estoy leyendo, le dijo ella en voz baja, sus ojos vidriosos color canela recorriendo las páginas. ¿Sabes qué quieres gritarme, Granger?, dijo él arrastrando las palabras, convencido de que estaba probando los impulsos de la chica para que le clavara las garras, ya sea con las uñas o con insultos, o tengo que traerte el imbécil que nunca muere y su mascota naranja. Su mirada fría se desvió a sus labios gruesos y esperó por la usual contracción de su boca. Cuando estás aislado en una habitación con una sola persona para pasar el tiempo, y observar, empiezas a notar señales muy elocuentes, y Granger era un espécimen fascinante para leer. Solo hacía falta un insulto rápido y ofensivo sobre sus dos amigos especiales y sus labios siempre se contraían, después sus pupilas se dilataban y sus mejillas se encendían ligeramente antes de que sus respuestas ingeniosas salieran de su boca. Pero hoy no hubo ninguna contracción. No, su boca no se movió en absoluto. Había roto la rutina. La rutina que casi había memorizado, ¿cómo se atrevía? Agarró el libro también, y lo aventó lejos de ellos. Maldita sea, mírame, Granger. Demandó arrogante, casi dando un pisotón fuerte, ahora. Ella levantó lentamente su mirada hacia él, pero era una mirada completamente vacía. Incluso aburrida. Ignorarlo era en realidad más fácil de lo que esperaba, había tenido mucha práctica, amortiguando las conversaciones de Harry y Ron sobre Quidditch. Tomó ese momento para estudiar sus rasgos mientras él despotricaba sobre ella, tomando en cuenta su piel de muñeca de porcelana. Era raro, normalmente le quedaba bien ese tono, pero casi podía jurar que se estaba convirtiendo en gris. No seré ignorado por ti. Continuó él, pero realmente no le estaba prestando atención. Granger, soy malditamente. Le brillaron sus ojos cuando vio el rostro de Malfoy, y se percató lo pálido que se veía. No era falta de sueño, aunque, sus movimientos eran débiles y sus ojos vidriosos mostraban falta de energía. Inhaló y él estaba lo suficientemente cerca que pudo olerlo. Manzanas y sueño. Siempre manzanas y sueño. Un pensamiento cruzó su mente y sus labios se abrieron con interés. Se puso de pie rápidamente, pasó junto a él y se dirigió a la pequeña cocina. ¿A dónde demonios vas? Ella escuchó vagamente la demanda, dije, ¿dónde mierda vas?
La figura de él se volvió borrosa detrás de ella mientras empezaba a abrir todas las puertas de la alacena y examinaba el contenido, y también tratando de recordar lo que ella había comido en los últimos días. Merlín, como no se había dado cuenta antes. ¡Ey! La llamó, marchando detrás de ella. Sucia perra, te pregunté. ¿Qué has estado comiendo? Hermione preguntó bruscamente, dándose vuelta y encontrándolo un poco más cerca de lo que había querido. Draco parpadeó confundido. ¿Pero qué? ¿Qué has estado comiendo? Repitió, esta vez más fuerte. Por lo que puedo ver, no has tocado nada de comida excepto algunas manzanas y leche. ¿Y qué carajo te importa? Eso es todo lo que has comido. Ella preguntó, por alguna razón viéndose horrorizada, manzanas y leche. Entrecerró los ojos para ocultar su sorpresa y frunció el ceño a su extraño comportamiento. Porque ella se sentía ofendida con sus hábitos de comida. Y cereal, él murmuró, sin saber qué más decir, pero sintiendo el impulso de defenderse. Eso es todo. Ella frunció el ceño, soltando un suspiro triste que él en realidad despreció. Malfoy, no puedes sobrevivir con este tipo de dieta. ¿Por qué tú? Te estás poniendo anémico, continuó ella, y él de repente retrocedió un paso, como si acabara de recordar que su sangre sucia podía ser contagiosa, y es probable que estés desarrollando una deficiencia de proteínas. Esta clase aburrida de anatomía tiene un sentido. Le espetó con impaciencia, pretendiendo examinar la punta de sus dedos. Tienes que comer más, Hermione le respondió, dándose cuenta que había una pizca de desconcierto e interés en su nuevo tono. Maldijo el gen de benefactora que tenía en su sistema. ¿Por qué no has? Dejó de hablar cuando cayó en cuenta de algo, lo analizó tratando de no expresar el comentario que estaba a punto de salir de la punta de su lengua. Sin embargo, la valentía Gryffindor las puso todas esas cosas a un lado. Era una bruja terca. No sabes cocinar sin magia, conjeturó, con una voz más calmada, cierto. Vete a la mierda, Granger. Eso significaba que no sabía. 8 días con él, y ya tenía un traductor Malfoy incorporado en su cerebro. Todos los días se agregaban cosas nuevas, pero vete a la mierda, Granger definitivamente era el código de, sí, y no lo voy a admitir. ¿Por qué no dijiste nada? La bruja preguntó con cautela, inclinando la cabeza hacia un lado de una manera que a Draco le dio ganas de arrancársela. Pude haberte. ¿Pudiste qué, Granger? Él siseó, dando un paso así estaba de nuevo en su espacio. Darme esa mirada de lástima como lo estás haciendo ahora. Echármelo en cara. No lo haría. No quiero tu ayuda, le dijo en un susurro cruel, solo déjalo. No puedo, ella murmuró, y hubo una leve disculpa en su tono. Tienes que comer. Serviría a tu propósito que me pudra en la esquina. Él gruñó por encima de ella para que el aliento de fruta se deslizara por sus mejillas. ¿Por qué mierda te importa qué? Solo quiero hacerlo. Farfulló ella, compensando su falta de estatura con un tono más alto. Es mi forma de ser. Gryffindors imbéciles, gruñó, alejándose de ella rápidamente, con solo una mirada disgustada. Ella lo observó con atención mientras él desaparecía detrás de la puerta de su dormitorio, y el frío de octubre de repente la alcanzó. Dentro de su cuarto y lejos de su maldita preocupación, Draco se deslizó por la puerta y dejó caer la cara en sus manos sudorosas. Eso definitivamente había sido una nueva bajeza, ella se solidarizaba con él. Y hoy las cosas habían sido diferentes, se había producido un fallo en la rutina, en la que ellos habían tropezado accidentalmente. Las paredes se arrastraban un poco más cerca otra vez. Ni se molestó en levantarse y colocar una marca en la cabecera. Hasta donde pudo ver, ninguno de los dos había ganado esa discusión. Se quedó en esa posición de derrota por 1 hora o 4, escuchando los movimientos de Granger e inhalando inevitablemente su aroma. Escuchó la puerta principal cerrarse, supuso que había salido, se puso de pie un poco temblando, dándose cuenta de repente de lo aletargado que estaban sus músculos.
Regresó al área principal y algo más llenó el aire. Comida. Y olía jodidamente bien. Miró con cautela la olla de estofado humeante sobre la mesa. Granger lo había dejado descaradamente para él, y su orgullo estaba tratando de anular el retumbante sonido de su estómago. Pero, Merlín, olía delicioso, y la tentación era demasiado fuerte. Había suficiente para 3 personas, y él había comido todo. Estaba perfecto. Y luego se sintió desorientado. Hubo muchos cambios hoy, y lo habían descolocado. No habían gritado sin sentido como solían hacer, y luego con todo el asunto de la comida. Ella está jugando con tu cabeza. Y no había nada que contar. Mierda, mierda, mierda. Necesitaba seguir distrayéndose, o si no, se perdería a sí mismo. Los ojos se dirigieron a sus libros y decidió que era su única opción. Demonios, había comido lo que la sangre sucia había preparado, cuánto más se podría infectar si leía uno de sus libros. Seleccionando un texto de aspecto simple de pociones que probablemente había leído antes, Draco comenzó. McGonagall elogió, disparando otro hechizo hacia la bruja: mantenga alto el escudo. Hermione podía sentir el sudor que corría por su frente y que se deslizaba por la espalda. El bíceps de su brazo que sostenía la varita le dolía como si fuera una tortura, pero mantuvo la postura defensiva. Y este había sido sin duda el hechizo protector que había mantenido por más tiempo y estaba comenzando a flaquear, junto con su frustración. Solo un poco más. La directora gritó otro hechizo que penetró su protección. Le ardió el brazo, y cayó de golpe en el suelo junto con un gruñido de decepción. Le tomó solo un momento para recuperar el aliento antes de volver a ponerse de pie. Otra vez, dijo jadeando, y regresó a su postura. Es suficiente por hoy, le dijo Minerva, bajando la varita, se está haciendo tarde. Mañana es sábado, disputó, vamos, solo una vez más. Debe de aprender cuándo es el momento de parar, señorita Granger, la mujer canosa le aconsejó. De cualquier manera, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. ¿Sobre qué? El señor Malfoy, ella contestó, como si fuera obvio, pensé que tendría muchas cosas que decirme sobre él, pero ni siquiera lo ha mencionado en alguna ocasión. ¿Está todo bien? Esperaba que a esta altura me pidiera que lo sacara. Creo que estoy manejándolo mejor de lo que había pensado, Hermione explicó cansada, encogiendo los hombros. Supongo que 6 años de aguantar sus dichos me ha preparado bastante bien. Sabía que no iba a decepcionarme, la profesora le ofreció una rara sonrisa cariñosa, así que, se ha comportado. Hermione no pudo detener un bufido, creo que en cierto punto va un poco lejos. Pero entre mis estudios y mi entrenamiento con usted apenas lo veo. Peleamos mucho, pero no es nada que no haya escuchado antes, así que, puedo manejarlo. La anciana la contempló por unos segundos, y las peleas se han vuelto alguna vez violentas. Ha tratado de agarrarme un par de veces, recordó con las cejas fruncidas, pero tengo mi varita así que puedo lidiar con eso. Bien, la madura bruja asintió, extendiendo una mano, páseme su varita, señorita Granger. Creo que un hechizo podría ayudar. Es una clase de repelente de muggles para que queme la mano a cualquiera que quiera tocarla. Pero Malfoy no es muggle. Estoy consciente de eso. McGonagall frunció el ceño mientras realizaba el hechizo en silencio y Hermione observó un resplandor verde en su varita, pero él no tiene su varita, así que también podría funcionar. Voy a tener que renovar el hechizo cada 9 o 10 días. Gracias, ella murmuró mientras le regresaban su varita. ¿Y qué hay del comportamiento de Malfoy? La directora continuó, ha tenido alguna conducta extraña. Las cejas húmedas de Hermione se fruncieron mientras pensaba, realmente no lo sé, murmuró finalmente, como dije, yo no. Bueno, me gustaría que le pusiera un poco más de atención de ahora en adelante, la profesora le dijo con una voz clínica y familiar. La castaña palideció, ¿por qué debería?
El muchacho estuvo encerrado en una cabaña durante casi 5 meses, McGonagall le explicó lentamente, y ahora, está forzado a permanecer en su pequeña habitación. El encierro puede hacer cosas perjudiciales a la mente, señorita Granger, y me imagino que ya de por sí él ha sido bastante problemático. Bueno, ese es su problema. Dudo que lidiar con un Draco Malfoy inestable sea beneficioso para usted, la bruja expresó sabiamente, indicándole a Hermione que la siguiera a la puerta, y le haría bien a usted recordar que él fue forzado a esa misión cuando esté tratando con él. La joven bruja se mordió el labio pensativamente. Sabía que no había sido idea de Malfoy matar a Dumbledore y había sido amenazado de muerte si fallaba. Harry le había contado todo eso, a regañadientes después de que ella le había preguntado sobre lo que él había escuchado esa noche, pero eso no había atenuado su ferviente odio hacia el Slytherin. El duelo por la muerte de Albus, y la preparación para la guerra se interpuso en el camino para intentar entender la situación, para intentar de entenderlo a él. Entonces se dio cuenta que, a pesar de la inevitable ira de Voldemort, él aún así había fallado en asesinar a Dumbledore, y eso la hizo reflexionar. Él no lo había hecho, incluso si su vida estuviese amenazada si fracasaba. Negó con la cabeza y resopló cuando McGonagall la llevó por el pasillo de salida, y su aliento tenaz revoloteaba por el pasillo. Número. Era irrelevante. Él no era un asesino, pero el que no lo fuera no disminuía sus otras cualidades infames. Todavía seguía siendo un bully vengativo y muy malvado. Pero. Sin embargo, algo se sacudió en su cabeza. Algo cercano a lo esencial de la intriga, y se preguntó si esa había sido la razón de haberle dejado comida caliente. Todavía no sabía de dónde había salido ese acto de bondad. Profesora, ella comenzó renuente mientras ambas caminaban, ¿por qué cree que él no lo hizo? Hermione no recordaba haber visto a la directora alguna vez titubear o desconcertarse, pero en ese momento lo hizo. Creo que solo el señor Malfoy sabe eso, dijo finalmente, mientras alcanzaban la puerta y se detuvo, y probablemente la razón no sea muy importante. ¿A qué se refiere? Tal vez lo único importante es que no lo hizo, McGonagall ofreció con su acento rico de sabiduría y madurez que Hermione encontraba esclarecedor, y le recomiendo que se enfoque en eso el resto de su estadía. Ella se mordió con un poco más de fuerza el labio inferior, tensándose. Está bien, agregó. Haré lo mejor que pueda. Y eso es todo lo que pido, dijo la bruja mayor, quiere que la acompañe hasta su cuarto. Estaré bien, se despidió, dando unos pasos para dejar atrás a la directora. Buenas noches, profesora. Se tomó su tiempo para regresar a su cuarto, considerando cómo se suponía exactamente que tendría que mantener un ojo en Malfoy cuando todo lo que quería hacer era cerrar su puerta y no saber nada de él o algo así. Sus pensamientos anteriores sobre Dumbledore la hicieron cuestionar si su nivel de disgusto por él estaba justificado. Tendría que pensar al respecto. Hermione casi esperaba que Malfoy la estuviera esperando, dispuesto a tirarle la olla de estofado por la cabeza por haberlo ofendido. Sabía que lo había visto como un insulto a su orgullo de sangre pura, pero el tipo tenía que comer. Fin del asunto. Si sufría una quemadura por su estofado infligido ante su intento ingenuo de bondad, que así sea. Pero él no estaba ahí. Y la olla estaba vacía. En verdad se lo había comido. Otra sonrisa involuntaria causada por Malfoy había manchado sus labios, y sintió que la intriga florecía en su pecho. Quizás la magnitud de su odio hacia él no era justificada. Por otra parte, tal vez estaba realmente hambriento, y ella siempre había sido demasiado rápida en ver lo bueno en las personas. Maldita sea. Despertó con la cara empapada, y sinceramente no tenía idea si eran de sudor o lágrimas. Malditas pesadillas. El fin de semana había pasado bastante rápido, con más comidas al vapor de la sangre sucia y fragmentos aburridos de 2 libros. Solo le faltaban 99 libros más para leer. Había dejado su dormitorio solo para ir al baño y recolectar comida. Si no se encontraba con Granger, podría pretender que no era ella la que dejaba la comida. Podría pretender que no estaba aceptando sus gestos de bondad.
Porque el simple hecho de pensarlo hacía que quisiera estrellar la cabeza contra la pared hasta desmayarse. O tal vez vomitar, pero no podía reponer los fluidos. Especialmente cuando despertaba todos los días sudando. No sabía qué era peor, que ella se tomara el tiempo y se esforzara en prepararle comida, o el hecho de que siempre se aseguraba que se mantuviera caliente para él, con lo que supuso era alguna clase de encantamiento. ¿Por qué no dejaba que simplemente se enfriara? ¿Por qué malgastar su magia para que él disfrutara la comida? Era jodidamente humillante. Era lunes, y ella estaba en la ducha de nuevo, lo que significaba que él se había despertado muy temprano si ella no había ido todavía a sus clases. Las relajantes vibraciones del agua bailaban en su dormitorio como un sueño húmedo. Él no quería con desesperación regresar a las pesadillas. Ahora se habían vuelto violentas, y estaba comenzando a reaccionar físicamente. Causándole daño, le causaban un dolor punzante por horas, y tampoco podía controlar los temblores que atormentaba su cuerpo. Lo estaban quebrando. Uno de los gemidos de ella en la ducha vibró en su dormitorio, y él pudo jurar que el dolor de cabeza se redujo levemente. Se humedeció los labios y esperó por el siguiente, solo para comprobar. Otro ronroneo femenino, salió un momento después. Sí, eso definitivamente nublaba su cerebro y ahuyentaba el dolor de cabeza. Quería cuestionarlo, pero no se atrevía. En su lugar, se encontró saliendo de la cama, tirando de la manta para combatir la mañana del otoño. Se enredó en la manta como si fuera un capullo y se apoyó contra la pared que separaba su dormitorio del baño. Se odiaría por eso más tarde, pero por las barbas de Merlín, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para ahuyentar los dolorosos temblores y secuelas de sus pesadillas. Con un gruñido derrotado, apoyó la oreja contra la pared, y empezó a disfrutar los ruidos húmedos que salían de la garganta de la bruja. Un ronroneo particularmente agradable causó un escalofrío que recorrió su columna vertebral, y era lo más relajado que se había sentido desde esa noche en la torre de astronomía. El agua y la bruja lo empezaron a adormecer y aunque sabía que los sonidos eran agradables para sus oídos y su mente, nunca se había odiado tanto a sí mismo. Cuando Draco se despertó de nuevo, calculó la hora por el ángulo de la nube que tapaba el sol. Calculó que ya era de tarde, por lo que se puso el habitual pantalón negro, y el suéter negro, dándose cuenta de que la elección de prendas tendría que lavarse pronto. Genial, otro favor de ella. Esa corbata de Gryffindor alrededor de su garganta se estaba volviendo cada vez más tentadora con cada hora que pasaba. Y no se refería a propósitos de moda. Como si él fuera a utilizar el rojo y el estúpido dorado. Caminó hacia la sala común para encontrar una cacerola esperando en el lugar de siempre junto a la cocina, y otro trozo de su orgullo se desvanecía mientras abría el cajón para sacar un tenedor. Debió haber abierto el cajón equivocado porque se encontró con 3 pequeñas ampollas de un líquido claro y algunos tubos cilíndricos con una aguja en el extremo. ¿Pero qué demonios? Miró a los objetos extraños con cuidado por un momento antes de llegar a la conclusión de que debían de ser cosas extrañas de los muggles. Luego miró el reloj, y gruñó cuando se dio cuenta que había calculado mal el tiempo. Justo cuando la idea se había grabado en su cabeza, la puerta principal se abrió y Granger tropezó en la sala, al parecer teniendo un poco de problemas con su bolso. Ella se ve diferente. Y en verdad era así. No tenía idea de lo que era, pero algo definitivamente había cambiado. Ella había sido la única persona que había visto durante 10 días y podía admitir que había aprendido a conocer sus rasgos bastante bien, pero había algo definitivamente diferente. Ella no había notado su presencia aún, por lo que recorrió con la mirada su rostro para encontrar el cambio. Los mismos labios de color pétalo rosa. Los mismos ojos dorados. La misma piel quemada por el sol. Las mismas pecas que apenas sí se notaban en el puente de su nariz. Ciertamente el mismo nido de lechuza catastrófico que llamaba pelo. Aún seguía luchando con su bolso, mientras cerraba la puerta detrás de ella, y después de unos segundos más, acreditó su cambio al hecho de no haberla visto durante 2 días. Aislarse en su dormitorio no le había ayudado probablemente a su cerebro, y más bien le estuvo jugando una mala pasada. No sería la primera vez.
Granger levantó la cabeza, y él se encontró atrapado en uno de esos concursos exasperantes de miradas que se había negado a participar cuando era niño. Sí, definitivamente, los mismos ojos dorados. Tuvieron que pasar 6 latidos de corazón antes de que la castaña cambiara su gesto a uno de cansancio, y se alejó de él para avanzar en la sala. Hoy no estoy de ánimo para pelear, Malfoy, murmuró, colapsando en el sofá, sin gracia, así que si tú. Vete a la mierda, Granger, interrumpió, dándose cuenta de que su voz estaba un poco ronca después de haber estado 2 días en silencio. Tengo mejores cosas que hacer que perder mi tiempo contigo. Hermione tuvo el descaro de sonreír. Oh, ¿en serio? Se burló. ¿Y qué sería eso exactamente? Escondiéndote en tu cuarto. Escondiéndome de ti. Draco resopló con frialdad, olvidando su comida por el momento. No me hagas reír, Granger. Prefiero estar en mi dormitorio, que arriesgarme a ver tu cara. ¿Y exactamente qué haces en tu cuarto, Malfoy? Preguntó, disimulando su curiosidad con un tono burlón. He notado que un par de mis libros han desaparecido. Mierda. No quería que se diera cuenta que había tomado sus libros. Ahora ella tenía más pendientes contra él. Y su orgullo se sentía otra vez más maltratado. ¿Tienes algún problema con el que lea, Granger? La desafió en un tono diferente, decidiendo que negarlo no tenía realmente sentido cuando él era el único posible acusado. Hermione hizo una pausa por unos segundos para considerarlo, y reconoció que en realidad no le importaba si él quería leer sus libros o no. Mientras que ella no los necesitara, no le importaba. La tentación de ser mezquina y de causar otra discusión se quedó en el fondo de su mente, pero, de cualquier manera, ¿qué lograría exactamente con eso? No, está bien, murmuró finalmente, no dándose cuenta cómo un destello de sorpresa salpicaba sus rasgos pálidos. Solo me hubiese gustado que me hayas preguntado. No tenía idea que responder a eso. La posibilidad de pedirle algo a ella era repugnante, y sintió una puntada terrible en su estómago. No, no había ninguna posibilidad en esta vida, o en la próxima. Si Granger quería pavonearse e insistía en hacerle comida o lo que sea, entonces estaba cavando su propia tumba, pero expresar una necesidad de ella, era algo que su crianza y orgullo no lo permitiría. Debes tener al estúpido pelirrojo y al huérfano inmortal bien entrenados, siseó cruelmente, aunque carecía un poco de la mordacidad familiar. Pero puedo asegurarte, que no te pediré nada. Ella simplemente suspiró, está bien. Ya me lo suponía cómo está mi comida. Él no había esperado eso, y sus cejas se elevaron en su frente. ¿Qué? Mi comida, ella repitió, con un poco de timidez, pero lo ocultó bien, está buena. Un pequeño sonido gutural tembló dentro de su boca, y la necesidad de responder era un pinchazo no deseado en su pecho. Era satisfactoria, comentó rápidamente, pero al instante se lamentó. Especialmente cuando una pequeña sonrisa le robó su boca. Era la primera vez que la había visto así desde que lo habían obligado a vivir con ella, y era un panorama desconcertante. Aunque le quedaba bien. Bien, ella asintió, y la necesidad de cambiar de tema, le trajo otro de dolor de cabeza a Draco. Granger, empezó con cautela, mirando hacia abajo el cajón con los extraños objetos mugles que había descubierto antes. ¿Qué son esas cosas del cajón? ¿Qué cosas? Preguntó, levantándose de su asiento para acercarse a Malfoy. Se dio cuenta que probablemente era lo más cerca que había estado de él, sin que se estuvieran gritando en la cara, y se sintió un poco incómoda cuando accidentalmente lo rozó. Se apartó, y abrió el cajón que Draco estaba señalando con una mirada de entendimiento en su rostro. Oh, esto. Son mis inyecciones para las alergias. Inyecciones para las alergias. Él repitió, dando un paso lejos de ella. Demasiado cerca de la sangre sucia. Soy alérgica a las picaduras de abeja, ella explicó en voz baja, levantando una de las jeringas preparada para demostrarle. Si me pica, tengo que inyectarme con una de estas.
Hay epinefrina aquí, y tengo que poner la aguja en mi costado. Y no hay un hechizo o algo similar para eso. Es posible que lo haya, ella se encogió de hombros. Pero me acostumbré a hacerlo de esta manera. Su mirada escéptica se movió entre ella y la aguja. Eso es jodidamente asqueroso. Él finalmente soltó, pasando por su lado, recogiendo su cazuela y un tenedor mientras se dirigía a su dormitorio. Mugles estúpidos. La castaña rodó los ojos ante su comentario prejuicioso, pero estaba secretamente aliviada que de alguna manera habían conseguido evitar una acalorada pelea. Sin duda era la primera vez que había sucedido desde que él se había mudado. Quizás las cosas podrían mejorar. A la mañana siguiente Draco se despertó muy temprano, y una vez más descansó contra la pared y apoyó la oreja contra la misma. Ni siquiera había tratado de resistirse a los murmuros dulces del ritual matutino de Granger. No era como si ella o cualquier otra persona, pudiera verlo escuchar el coro de gemidos calmantes. Era demasiado atractivo, demasiado tranquilizador. El más efectivo antídoto para los dolores de cabeza causados por sus pesadas pesadillas. Su aroma omnipresente aún seguía atrapado en su nariz, pero eso tampoco era tan malo. Era casi como un remedio de hierbas que todos los herbologistas hablaban tanto. Y podía jurar, justo antes de que los ruidos lo hicieran dormir, que las paredes retrocedían. Quizás algunos centímetros, pero el dormitorio se sentía definitivamente más grande.